Mis padres perdieron la cabeza cuando compré una casa para mí y no para mi hermano. Siempre supe que en mi familia había un favorito, y no era yo. Mi hermano Diego era el hijo predilecto, el intocable, el que siempre tenía un halo de perfección. Mientras tanto, yo, Elena, era la secundaria, la que debía conformarse con las sobras, la que cargaba con las responsabilidades que él esquivaba. Durante años seguí el juego, tragué mi frustración y sonreí, pero un día decidí que ya, no más. El favoritismo era evidente desde que éramos niños. Diego, con su carisma y su sonrisa fácil, era el centro de atención. A los 10 años, ya tenía un profesor particular de guitarra, un armario lleno de ropa de marca y un boleto para un campamento de verano en las montañas. Yo, con 8 años, recibía ropa heredada de primos lejanos y sermones sobre la importancia de ganarme la vida. A los 15, fregaba platos en un restaurante de mala muerte después de la escuela, con las manos agrietadas por el detergente barato, mientras Diego, con 17, se preparaba para un verano en la costa de España, todo pagado por mis padres. Cuando me atreví a mencionarlo, mi madre me miró con condescendencia. Elena, tienes que entender las prioridades. Traducción: Diego era la prioridad. Yo, un plan de respaldo. No guardé rencor al principio, pensé que así funcionaba la vida. Los padres apuestan por el hijo que creen que brillará y el otro debe valerse por sí mismo. Así que lo hice. Trabajé durante la universidad, sirviendo mesas en un café abarrotado, viviendo en apartamentos diminutos con compañeros que nunca pagaban su parte del alquiler. Mientras mis amigos salían de fiesta, yo sumaba horas extras, guardaba cada peso en una cuenta de ahorros y me saltaba las salidas nocturnas. No sabía para qué ahorraba, solo que necesitaba un colchón de seguridad, porque nadie estaría allí si caía. Tras graduarme con un título en administración, tuve dos caminos: conformarme con un trabajo mediocre en una oficina o arriesgarme. Elegí lo segundo. Con mis ahorros, que había acumulado peso a peso, abrí una pequeña tienda de repostería artesanal en un local destartalado al borde de la ciudad. El primer año fue un infierno, en noches sin dormir, deudas acumulándose, el horno fallando en los peores momentos y el olor a harina impregnado en mi ropa. Mis manos temblaban cada vez que pagaba a los proveedores, temiendo que el negocio colapsara. Pero al tercer año, algo cambió. Mis pasteles, especialmente los de chocolate con nuez y los de frutos rojos, comenzaron a ganar fama. Los clientes hacían fila los fines de semana y para el quinto año tenía un ingreso estable, suficiente para soñar con algo grande: mi propia casa. Mis padres sabían de mi sueño. Lo mencionaba en las cenas familiares cuando aún creía. ¿Qué les importaba? Hablaba de un lugar pequeño, con un porche donde pudiera tomar café por las mañanas, un jardín donde plantar lavandas. Cada vez que lo hacía, asentían con una sonrisa tensa y cambiaban de tema. ¿Sabes? Diego está pasando por un momento difícil, decía mi madre, suspirando dramáticamente. El alquiler es tan caro y él necesita estabilidad. Mi padre añadía: sería un gran gesto si tuviera un lugar propio. Nunca lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro. Esperaban que yo resolviera los problemas de Diego, sin importar que sus dificultades fueran el resultado de sus malas decisiones. Mientras yo trabajaba turnos de 12 horas, o él gastaba en fiestas, o ropa de marca y viajes impulsivos a destinos que publicaba en redes sociales con hashtags como vida soñada. A lo largo de los años, ayudé a mis padres con dinero, cubrí reparaciones de su casa cuando el tejado goteaba, pagué facturas médicas cuando mi madre tuvo una cirugía menor, incluso les di efectivo cuando decían estar en apuros. No me molestaba al principio, eran mi familia y yo era la responsable, pero luego noté cosas: mi madre con un nuevo collar de plata reluciente, mi padre presumiendo un teléfono de última generación, mi tía mencionando de pasada que habían pagado una deuda de Diego. Al principio pensé que habían ahorrado, pero luego lo entendí: mi dinero iba directo a él. No estaban en apuros, simplemente financiaban su estilo de vida. La gota que colmó el vaso llegó una noche, cuando pasé por la casa de mis padres para dejar unas facturas pagadas. No planeaba quedarme, pero al acercarme a la cocina, escuché mi nombre. Me detuve, fingiendo revisar mi teléfono,
Y escuché. Elena siempre hace lo correcto, me dijo mi madre con tono confiado. Ha ahorrado tanto, estoy segura de que comprará la casa para Diego. Mi padre asintió. Es lo lógico. No podemos dejar que él siga luchando. Luchando. Diego, que nunca había pagado una renta, que aún dependía de mis padres para las facturas de su tarjeta de crédito, que gastaba miles en bares y discotecas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo favoritismo. Tenían un plan. Esperaban que yo, sin cuestionar, comprara una casa para Diego, sacrificando mi propio sueño. Quise irrumpir y confrontarlos, pero sabía cómo terminaría. Me acusarían de egoísta. Hablarían de familia y deber. Me harían sentir que yo era el problema. Así que me fui. En silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esa noche, en mi pequeño departamento, y mirando el techo con una bombilla titilante que nunca había arreglado, pensé en cada sacrificio, cada momento en que tragué mi frustración, cada vez que sonreí para mantener la paz. Recordé las navidades en las que Diego recibía regalos caros mientras yo abría un sobre con un vale para una librería de segunda mano. Recordé las veces que me pidieron un pequeño préstamo para cubrir emergencias, solo para descubrir que habían pagado el alquiler de Diego. Y tomé una decisión. ¿No seguiría siendo su peón? Al día siguiente, Diego me llamó, emocionado, hablando sin parar de una casa que había visto. Es perfecta, Elena, 3 habitaciones, un jardín enorme, una vista increíble. Por fin tendré mi lugar. Su voz estaba llena de una certeza que me heló la sangre. Esperé a que mencionara cómo planeaba pagarla, pero no lo hizo, porque no necesitaba hacerlo. Mis padres ya lo habían convencido de que yo me encargaría. Incluso tuvo el descaro de decir: puedes quedarte en la habitación de invitados cuando quieras, hermanita. Ese fue el momento en que supe que no cedería. No solo estaba harta de ser el plan barrio, estaba harta de que asumieran que mi vida giraba en torno a sus expectativas. Hice lo que ellos nunca esperaron. Le compré una casa, no la mansión que Diego soñaba, sino una casita modesta en las afueras, con un porche pequeño, un jardín descuidado que planeaba transformar y una cocina con espacio suficiente para mis utensilios de repostería. Era mía, ganada con cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado. No se lo dije a nadie. Firmé los papeles en secreto, pagué el depósito y comencé a mudarme, caja por caja. En las noches, cuando nadie me veía, pensé que tenía tiempo antes de que mi familia se enterara. Tal vez meses, tal vez un año. Pero el destino tenía otros planes. Estaba desempacando cajas en mi nueva sala, quitando un papel tapiz floral horrendo que el dueño anterior había dejado, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, mi madre, mi padre, Diego, incluso tíos lejanos con los que apenas hablaba. Luego llegó el mensaje que me revolvió el estómago: ¿por qué nos enteramos por un agente inmobiliario que compraste una casa? No tenía idea de cómo lo supieron. Tal vez el agente habló de más con un conocido, o Diego vio la misma propiedad en una lista en línea. No importaba. Lo que importaba era que había hecho mi jugada, y la tormenta estaba a punto de desatarse. La confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Mis padres aparecieron en mi puerta sin avisar, con rostros que parecían más de acreedores que de familia. Mi madre, con lágrimas ensayadas, habló de cómo Diego estaba devastado porque necesitaba un lugar estable. Mi padre, con los brazos cruzados, dijo que esperaba más de mí, que la familia se apoya. Intentaron hacerme sentir culpable, sacaron el discurso de siempre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Todo lo que habían hecho por mí, hacerme pagar alquiler a los 17 años mientras Diego vivía gratis, dejarme trabajar 2 empleos para pagar la universidad mientras ellos financiaban los caprichos de mi hermano. Podía sentir mi paciencia desvaneciéndose, pero en lugar de explotar, me contuve. Les dije que lo pensaría, no porque fuera a ceder, sino para que se fueran. Sabía que no se detendrían. Esa noche, mientras organizaba mi nueva cocina, llegó el primer giro inesperado. Revisando mi correo, encontré un sobre anónimo, sin remitente, deslizado bajo mi puerta. Dentro, una nota escrita a mano con letras torcidas.
Cuidado con Diego, no es lo que parece. Mira sus deudas, sin firma, sin pistas. Al principio pensé que era una broma, quizás un vecino chismoso o un intento torpe de asustarme, pero algo en el tono me inquietó. Deudas. Diego siempre había sido irresponsable, pero ¿hasta qué punto? Decidí investigar. Contraté a un amigo, Marcos, que trabajaba en una agencia de seguridad privada y tenía acceso a registros financieros. Le pedí que fuera discreto, que revisara los antecedentes de Diego sin hacer preguntas. Lo que descubrió me dejó helada. Diego no solo vivía de mis padres, estaba hundido en deudas con gente peligrosa. No eran solo préstamos bancarios o facturas atrasadas. Había pedido dinero a prestamistas dudosos, el tipo de personas que no aceptan un no como respuesta. Según Marcos, Diego debía más de 200.000 pesos acumulados en apuestas, fiestas y compras extravagantes. Mis padres no solo querían una casa para él, querían salvarlo de un desastre que él mismo había creado, y yo era el medio para lograrlo. La nota anónima cobró sentido. Alguien sabe, y a algo y, por alguna razón, quería advertirme. Con esta información, tomé medidas, reforcé la seguridad de mi casa, instalando cerraduras nuevas y una cámara en la entrada. Cambié todas mis contraseñas, revisé mis cuentas bancarias, para asegurarme de que nadie tuviera acceso. Contraté a un abogado, Sofía, una mujer directa que no se andaba con rodeos. Le conté todo, el favoritismo, los préstamos a mis padres, la conversación que escuché, la nota anónima. Sofía me aseguró que, mientras la casa estuviera a mi nombre y no hubiera firmado nada que beneficiara a Diego, no había nada que mi familia pudiera hacer legalmente. Pero también me advirtió, la gente desesperada hace cosas estúpidas. Mantén los ojos abiertos. Decidí tomar la ofensiva. En un movimiento audaz, publiqué en redes sociales una foto de mi casa, del porche con una mesa de madera que había restaurado, del jardín donde ya había plantado las primeras lavandas. El mensaje era simple, después de años de trabajo duro. Por fin tengo mi hogar. No mencioné a mi familia, pero el mensaje era claro. La reacción fue inmediata. Amigos y conocidos me felicitaron, compartieron la publicación, dejaron comentarios sobre cuánto me lo merecía, pero Diego y mis padres entraron en pánico. Mi teléfono se llenó de mensajes, Diego exigiendo una explicación, mi madre con súplicas lacrimógenas, mi padre con amenazas veladas sobre las consecuencias de ser egoísta. Los ignoré todos. Entonces llegó el segundo giro. Una tarde, mientras podaba el jardín, un hombre desconocido se acercó a mi casa. Era alto, con una cicatriz en la mejilla y una mirada que no invitaba a charlas. ¿Eres Elena?, preguntó, sin preámbulos. Asentí, manteniendo la distancia. Dile a tu hermano que no puede esconderse para siempre. El tiempo se acaba. Antes de que pudiera responder, se fue, subiendo a un coche negro que desapareció. Al doblar la esquina, mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo una disputa familiar. Diego estaba metido en algo mucho más grande y ahora yo estaba en la mira. Llamé a Marcos de inmediato, le conté sobre el hombre y le pedí que profundizara en su investigación. Mientras tanto, contacté a Sofía para preparar una orden de restricción contra Diego y cualquier persona asociada con él. No sabía quién era el hombre de la cicatriz, pero no iba a esperar a descubrirlo. Esa noche, apenas dormí, revisando las grabaciones de la cámara de seguridad, asegurándome de que todo estuviera en orden. La nota anónima seguía rondando mi cabeza. ¿Quién la había enviado? Un amigo de Diego que quería traicionarlo, un acreedor buscando presión adicional, o alguien más cercano, alguien dentro de la familia. A la mañana siguiente, tomé una decisión arriesgada. Envié una carta certificada a mis padres, informándoles que sabía de las deudas de Diego y que no sería parte de su plan para salvarlo. Incluí una advertencia clara: cualquier intento de manipularme o amenazarme resultaría en acciones legales. También mencioné la visita del hombre desconocido, sin dar detalles, solo para que supieran que estaba al tanto de la gravedad de la situación. No esperaba una respuesta, pero quería dejar claro que no estaba jugando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante una semana, no hubo llamadas, no hubo mensajes. Pensé que tal vez, por fin,
habían entendido que no cedería. Pero entonces llegó el tercer giro. Un sobre grueso llegó por correo certificado con la dirección de retorno de mis padres. Lo abrí con cautela, o esperando lo peor. Era una notificación legal. Mis padres afirmaban que los había engañado, haciéndoles creer que compraría la casa para el beneficio de la familia y que me había enriquecido injustamente a sus expensas. Exigían una compensación financiera por la angustia emocional que le había causado a Diego. Era absurdo, una táctica desesperada, pero no por eso menos peligrosa. Llamé a Sofía, quien apenas contuvo la risa. «Esto no tiene ninguna base legal», dijo. «Es puro teatro, una última jugada para presionarte. Pero no bajes la guardia». Me recomendó responder con una contranotificación, dejando claro que cualquier acoso adicional tendría consecuencias. Lo hice, enviando una carta redactada por Sofía que detallaba mi posición y advertía sobre posibles cargos por difamación si continuaban. También contraté a un cerrajero para reforzar aún más la seguridad de mi casa y hablé con Marcos para que mantuviera un ojo en cualquier actividad sospechosa cerca de mi propiedad. Mientras tanto, la vida en mi nueva casa comenzaba a sentirse como un hogar. Planté más lavandas en el jardín, pinté las paredes de la sala de un azul suave que siempre había querido, y compré una mesa de comedor de segunda mano que restauré con mis propias manos. Por las noches, o me sentaba en el porche con una taza de té, escuchando el canto de los grillos, sintiendo una paz que no había conocido en años. Pero la sombra de mi familia seguía allí, acechando. Un día, mientras trabajaba en la tienda, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz femenina, baja y nerviosa. «Elena, no cuelgues. Soy Clara, la exnovia de Diego». Clara había sido parte de nuestras vidas años atrás, pero se había alejado tras una ruptura pública con mi hermano. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Fui yo quien envió la nota. Diego está en problemas graves y tus padres lo están encubriendo. No quieren que sepas la verdad porque creen que tú pagarás por sus errores. Ten cuidado, Elena, hay gente peligrosa buscándolo y ahora saben quién eres». Antes de que pudiera hacer preguntas, colgó. La revelación de Clara me dejó sin aliento. Todo encajaba, las deudas, el hombre de la cicatriz, la presión de mis padres. Diego no solo era irresponsable, estaba metido en algo oscuro, y mis padres estaban dispuestos a sacrificarme para protegerlo. Decidí que era hora de terminar con esto de una vez por todas. Con la ayuda de Marcos, reuní pruebas de extractos bancarios que mostraban los préstamos que había dado a mis padres, y mensajes de texto donde me pedían dinero, e incluso una copia de la nota anónima. Sofía preparó un caso sólido, no para demandar, sino para defenderme si mi familia llevaba las cosas más lejos. En un último movimiento, publiqué en redes sociales una última actualización. No fue dramática, solo una foto de mi jardín con un mensaje. «La paz que viene con construir tu propio camino no tiene precio. Gracias a todos por el apoyo». Incluid, de forma sutil, una captura de pantalla de un mensaje de Diego donde admitía que esperaba que yo arreglara todo por él. No mencioné nombres, pero la indirecta fue suficiente. Internet hizo el resto. Los amigos de Diego comenzaron a cuestionarlo. Los conocidos de mis padres dejaron de defenderlos y la presión pública creció. Diego borró sus cuentas de redes sociales y mis padres dejaron de contactarme. Semanas después, supe por Marcos que Diego había huido de la ciudad, probablemente escapando de sus acreedores. Mis padres, avergonzados por la exposición pública, cortaron contacto conmigo. Clara me envió un último mensaje, agradeciéndome por hacer lo correcto y pidiéndome que no la buscara. Nunca supe si actuó por culpa o por miedo, pero su advertencia me salvó. Hoy, mi casa es más que un lugar, es un símbolo de mi libertad. Cada mañana, me despierto con el aroma de las lavandas, preparo café en mi cocina y trabajo en mi negocio, que sigue creciendo. La paz que siento no es solo por la ausencia de mi familia, sino por la certeza de que, por primera vez, mi vida me pertenece. Pero en el fondo, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién más sabía de las deudas de Diego? Y, más importante, ¿por qué Clara decidió advertirme? Tal vez nunca lo sepa, pero por ahora, estoy lista para dejar el pasado atrás y construir un futuro en mis propios términos.